No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día para todos, sean bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Nuevamente nos encontramos en la serie de devocionales llamada Adán y Cristo, en el estudio del libro de Romanos capítulo 5 versículos 12 al 21. Y hoy estamos en el versículo 19, así que vamos a leerlo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En el devocional anterior estudiamos la parte A. ¿Cuál sería la parte A, por así llamarla? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Esta fue la del devocional anterior. Y la parte B, por así decirlo, la que vamos a estar estudiando hoy, es así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, que alguien sea declarado justo ante los ojos de Dios tiene como base la obediencia del Señor Jesucristo, el cumplimiento de algo, y ese algo es la voluntad de Dios. El único propósito que Jesús tenía en esta tierra era hacer la voluntad de Dios el Padre. Eso lo vemos en los Evangelios. Juan 6, 37 al 40 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, versículo 40. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Ahora, esta voluntad del Padre obedecida por Cristo se refleja de dos maneras llamadas, por así decirlo, la obediencia activa y la obediencia pasiva del Señor Jesucristo. La obediencia completa y sin falta alguna de Cristo a los mandamientos divinos es llamada con frecuencia la obediencia activa. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ahora, su muerte en la cruz se denomina obediencia pasiva. Filipenses 2.8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto no es una diferencia en etapas, sino que toda la obra de obediencia del Señor Jesucristo aquí en la tierra se describe como activa y pasiva, y se considera un complemento, un todo orgánico, todo junto. Bajo el versículo de Romanos 5:19 que estamos estudiando, la obediencia de Cristo hace que quienes crean en Él sean constituidos, es decir, declarados justos ante los ojos de Dios. Esto es el resultado de su obediencia perfecta, de su justicia impecable e irreprochable. Es imputada, es decir, acreditada en la cuenta de aquellos que le creen, haciéndoles ante Dios justos legalmente. La esencia de la transgresión de Adán fue su desobediencia, mientras que la esencia de la justicia de uno, es decir, de Cristo, fue su obediencia. Cuando Dios ordenó a Adán que no comiera del fruto prohibido, Adán desobedeció. Como resultado de esto, trajo la muerte, la condenación, el que muchos sean declarados pecadores ante Dios, lo que hemos visto en los devocionales anteriores bajo estos versículos. Pero cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a sufrir y a morir por cada uno de nosotros, el Hijo, el Señor Jesucristo, obedeció y trajo la vida eterna, la reconciliación con Dios y trajo la justicia ante Dios para todos aquellos muchos. Entendiendo todo esto, yo quisiera centrarme en su obediencia pasiva, es decir, su muerte y su resurrección. No queriendo decir que la obediencia activa, es decir, la obediencia del Señor Jesucristo a los mandamientos divinos, a la ley de Dios completamente, sean menos. No. Todo esto va junto y es muy importante, todo va junto, porque en su completa santidad el Señor Jesucristo obedeció a toda la ley de Dios sin tacha alguna. A nosotros se nos exigirá una completa obediencia a los mandamientos de Dios, pero al no lograr cumplirla a la perfección, pues
¿Qué sucede? Infringimos los mandamientos de Dios, porque es evidente que si obedecemos un mandamiento y desobedecemos los otros, pues estamos infringiendo la ley de Dios. Y podemos persistir en cumplir un mandamiento y con el paso del tiempo llegar a desobedecerlo. Entonces eso es infringir la ley de Dios. Y al infringir los mandamientos de Dios, Dios en su ley estableció un medio para la reconciliación con Él a través de los sacrificios de animales. Dios tenía una voluntad divina. El propósito de Dios con Cristo era que Cristo pusiera su vida en expiación por el pecado de la humanidad. Isaías 53 es una profecía dada por Dios por medio del profeta Isaías unos aproximadamente 800 años antes de su cumplimiento. Dios estaba revelando lo que el Mesías, el Señor Jesucristo, iba a experimentar. Él iba a experimentar un dolor indescriptible, incomparable en la cruz del Calvario. Isaías 53:10 dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero todo esto era parte del propósito y la voluntad divina de Dios con Cristo. Expiar es cubrir, perdonar, anular el o los pecados. Estamos hablando del Nuevo Testamento. El versículo anterior fue del Antiguo Testamento, pero hemos hablado acerca del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo Dios perdonaba los pecados antes de Jesús en el Antiguo Testamento? Ya que el perdón viene por medio del Señor Jesucristo, lo que estamos estudiando. Pero ¿cómo se perdonaban los pecados antes del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Bajo la ley, Levítico 17:11 dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Yom Kippur, o el día de la expiación, fue el día santo más solemne de todas las fiestas y festivales israelitas que ocurrían una vez al año. En este día de la expiación se expiaban los pecados de todo el pueblo de Israel. Este proceso se llevaba a cabo por una persona específica llamada el sumo sacerdote, llevando a cabo rituales dados por Dios, cumpliéndolo rigurosamente como Dios lo estableció. Allí, entre tantas cosas que se hacían, se sacrificaban un animal para expiar, cubrir temporalmente los pecados de todo el pueblo. ¿Y por qué temporalmente? Porque aunque era una provisión de Dios para la reconciliación del pueblo con Él, tenía que realizarse continuamente cada año, año tras año y así sucesivamente. Por eso es una provisión temporal. Eso es relatado en el libro de Levíticos capítulo 16. Y el versículo 29 al 34 da, por así decirlo, el resumen de todo, pero del 1 al 28 relatan específicamente el proceso llevado a cabo. Por eso es una provisión temporal, para el perdón de los pecados y la reconciliación de las personas con Dios en el Antiguo Testamento. Esto le enseñaba al pueblo de Israel la gravedad del pecado y la necesidad de un sustituto, es decir, una vida por otra, ya que el sacrificio era la muerte de un tercero para la reconciliación entre dos partes, el ser humano con Dios. En este caso, el animal recibía el castigo y el pecador era perdonado y reconciliado con Dios. Esta parte del devocional lo dejaré hasta aquí. Prontamente continuaré con el otro. Me parece muy importante extenderme un poco en este tema, ya que si nos preguntamos qué es más importante, la comida o la vestimenta, ¿qué es más importante, la sanidad física o la sanidad espiritual? La sanidad espiritual. Y entre tantos temas que podemos tratar, este tema es muy importante, ya que se trata de la salvación del ser humano por medio de nada más ni nada menos que lo que la Escritura dice, por medio del Señor Jesucristo. Así que en el próximo devocional estaremos continuando. No olvides compartirlo para así bendecir a otra persona. Nos vemos en un otro devocional, si así Dios lo permite. Bendiciones.